¿Por qué es tan difícil comenzar lo que sabes que debes hacer? Esa voz que te dice que abandones es tu sombra, pero los guerreros antiguos como Miyamoto Musashi tenían un truco para enfrentarla de frente. En este video descubriremos el duelo de sombras, una estrategia mental que puede obligarte a actuar y transformar la forma en que afrontas cualquier desafío. Paso 1. Entiende la sombra. Los samuráis creían que cada batalla comienza mucho antes de que se desenvainen las espadas. Miyamoto Musashi dijo que en la batalla, si haces que tu oponente se estremezca, ya has ganado. Pero ¿y si el oponente no es otra persona? ¿Qué pasa si es la voz dentro de tu cabeza? La que susurra dudas y excusas, esa voz es tu sombra. No está aquí para destruirte, sino para desafiarte. La sombra representa toda la resistencia que sientes cuando te enfrentas a algo difícil. Es la parte de ti que dice, simplemente desplázate unos minutos más o comienza mañana. En su lugar quiere mantenerte cómodo, pero al hacerlo, te frena. Los samuráis veían la resistencia como una especie de compañero de entrenamiento. En lugar de huir de ella, la enfrentaban de frente cada vez. Practicando swing, cada golpe era un duelo, no solo con su oponente, sino con sus propias limitaciones. Este es el primer paso, reconocer a tu sombra como parte de ti. No es tu enemigo, es un campo de entrenamiento. Cada vez que te enfrentas a ella, te vuelves más fuerte. Cada vez que retrocedes, crece. Cuando Musashi entrenaba, no apuntaba a la perfección, apuntaba al progreso. Lo mismo ocurre con enfrentar a tu sombra. Cada vez que tomas acción, no importa lo pequeño que sea, estás ganando el duelo. Con el tiempo, estas pequeñas victorias transforman la sombra en algo poderoso, un recordatorio de tu crecimiento. La pregunta no es si la sombra aparecerá, la verdadera pregunta es, ¿la enfrentarás? Paso 2. ¿Cómo funciona el duelo de sombras? La sombra no es una idea vaga, es real y aparece cada vez que enfrentas algo difícil. Resistencia, duda, pereza, se interponen en tu camino como una versión oscura de ti mismo. Pero aquí está el truco. En lugar de evitarla, la enfrentas. Comienza por darle forma a tu resistencia. Imagínatela claramente. Tal vez sea una figura oscura que se interpone entre tú y tus metas, tal vez sea una niebla que nubla tu mente. Lo que sea, lo importante es reconocer su presencia y decirte a ti mismo: te veo, sombra, vamos a batirnos a duelo. Este primer paso es poderoso. En lugar de tratar la resistencia como algo a lo que temer o evitar, lo estás replanteando como un desafío. En el momento en que sientas ganas de rendirte o posponer algo, tómalo como un desafío personal. Imagina la sombra burlándose de ti. ¿Estás demasiado cansado para hacer ejercicio? ¿O nunca terminarás ese proyecto? Tu respuesta: acepta el duelo. ¿Crees que no puedo hacer esto? Mírame. Este cambio convierte la resistencia en un juego. En lugar de dejar que la sombra te controle, estás avanzando con intención. Aquí es donde se vuelve práctico. Tu arma no es algo complicado, es la acción más pequeña que puedes realizar. Si la sombra dice que no puedes, úese a tu arma. Podría ser una flexión si dice que no puedes ejercitarte. Podría ser una sola oración si dice que no puedes escribir. Musashi dijo: solo puedes pelear de la forma en que practicas. Esto significa que las pequeñas acciones importan. Cada una es un entrenamiento para batallas más grandes. Cuando te concentras en un solo movimiento, le quitas a la sombra el poder de abrumarte. Ahora, realiza esa acción. Comprométete por completo con ella. Si estás haciendo una flexión, siente el esfuerzo en tus brazos. Si estás escribiendo una oración, concéntrate completamente en las palabras. Imagínate a ti mismo maniobrando la sombra, paso a paso. No se trata de perfección, se trata de presentarte. Cuando la acción esté hecha, haz una pausa. Reflexiona sobre lo que acabas de lograr. Incluso si es pequeño, ya has debilitado a la sombra. Carl Jung dijo una vez: lo que resistes no solo persiste, sino que se hace más fuerte. Pero aquí está el giro. Al enfrentar tu resistencia, no solo la debilitas, te vuelves más fuerte. Cada duelo aumenta tu impulso. La sombra regresará, pero cada vez estarás mejor preparado.
Y con el tiempo, no solo dejará de resistirse a ti, sino que te empujará a ser mejor. Ese es el poder del duelo de sombras. Paso 3. Narrativas simbólicas. Miyamoto Musashi no solo se batió a duelo con otros, sus batallas más feroces fueron consigo mismo. Una vez escribió: «Hoy es la victoria sobre ti mismo de ayer. Mañana es tu victoria sobre hombres menores». Para Musashi, el progreso no se trataba de compararse con los demás. Se trataba de vencer a la persona que era ayer. Cuando entrenaba, no solo estaba afilando su espada, estaba afilando su mente. Cada duelo, cada sesión de práctica, era una batalla con su sombra interior. Siglos después, Carl Jung escribiría sobre un concepto similar: el yo sombra. Jung creía que la sombra representa las partes de nosotros que evitamos, nuestros miedos, inseguridades y pereza. Pero aquí está la clave: la sombra no es algo para destruir, es algo para integrar. Jung dijo que hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La sombra no es tu enemigo, es tu guía. Al comprenderla, obtienes control sobre ella. Al igual que Musashi usó cada duelo para refinar su técnica, puedes usar tu sombra para refinar tu disciplina. El samurái vivía según un principio de refinamiento constante. Incluso en tiempos de paz, entrenaban a diario. El Hagakure explica: el guerrero entrena todos los días, incluso en tiempos de paz, por lo que está listo para cualquier batalla. Los samuráis sabían que el mayor enemigo a menudo se encuentra en el interior. Al enfrentarse a su sombra en la práctica, se preparaban para el caos de las batallas reales. Esto refleja la esencia del duelo de sombras. No se trata de una sola lucha, se trata de refinamiento diario. Cada vez que enfrentas tu resistencia, te estás preparando para los desafíos que vienen. Ya sean los duelos de Musashi, la teoría de la sombra de Jung o el entrenamiento de los samuráis, la lección es clara. Enfrenta tu sombra, entiéndela y úsala para crecer. Cada paso adelante te acerca más. Paso 4. Aplicaciones prácticas. El duelo de sombras no es solo un concepto, es una herramienta que puedes usar en cada área de tu vida. Vamos a desglosarlo en situaciones del mundo real. Productividad. Te sientas en tu escritorio. El cursor parpadea en un documento vacío. La sombra aparece. Susurra: no hoy, tal vez más tarde. Visualízala como una figura que se interpone entre tú y tu objetivo. Acepta su desafío. Di: vamos a batirnos en duelo. Ahora toma la acción más pequeña posible. Escribe una oración. Abre ese archivo. Aborda solo un elemento de tu lista de tareas. Toma impulso. Sobre ti. Avanzas. La resistencia se desvanece. Solo puedes luchar de la manera en que practicas. Cada pequeña acción es práctica para batallas más grandes. Trátala como tal. Fitness. El gimnasio se siente como una montaña hoy. Tu sombra dice: quédate en el sofá. Sáltatelo esta vez. Haz una pausa. Imagina a tu sombra bloqueando la puerta. Su desafío: si no puedo hacerlo todo, haré solo una cosa. Átate los zapatos. Haz una sola flexión. El primer paso es el más difícil, pero también el más poderoso. No necesitas un entrenamiento perfecto, solo necesitas presentarte. Ese es tu ataque. Miedo y decisiones. El miedo se cuela antes de una gran decisión. La duda nubla tu mente. Tu sombra susurra: ¿qué pasa si fallas? ¿Qué pasa si no eres suficiente? Este es el duelo definitivo. Respira profundamente. Acepta el miedo. Di: esta es mi oportunidad de crecer. Luego da un paso adelante. Llama a esa persona. Envía esa solicitud. Di lo que piensas. Carl Jung dijo: a lo que te resistes, no solo persiste, sino que crece más fuerte. Al enfrentar la sombra, debilitas su control. Cada enfrentamiento crea resiliencia. La clave del duelo. La sombra regresará, siempre lo hace, pero cada vez te volverás más fuerte. Tus acciones, no importa qué tan pequeñas sean, son prueba de tu crecimiento. La sombra no es tu enemigo, es tu compañero de entrenamiento. Trátala como tal y dominarás el arte de las cosas difíciles. Paso 5. La gran recompensa. La sombra que una vez temiste comienza a cambiar. Al principio se sentía como un adversario implacable.
se mantenía firme en tu camino, susurrando dudas, alimentando tu vacilación. Pero con el tiempo, algo notable sucede. Cada duelo debilita su resistencia. Cada paso adelante fortalece tu resolución. La sombra, una vez tu mayor obstáculo, se convierte en algo completamente diferente. Piensa en el primer duelo, la vacilación, el miedo, la abrumadora necesidad de evitar la tarea por completo. Ahora, mírate a ti mismo. Las cosas difíciles no han desaparecido, pero tú eres diferente. Las cosas difíciles ya no te paralizan, no se sienten imposibles. ¿Podrías dominar tu mente en solo 24 horas? El diario de batalla de Musashi sugiere que sí, y el código Bushido de Sun Tzu explica cómo. Hoy veremos exactamente cómo aplicar su estrategia, comenzando con el paso 1, desapego, cortando el control del ego y el deseo en tu mente. En términos simples, el desapego significa verse a uno mismo y a su situación objetivamente, sin aferrarse al orgullo, el miedo o la lujuria. El propio Musashi aconsejó pensar ligeramente en uno mismo y profundamente en el mundo. En otras palabras, deja caer tu ego y tus apegos personales para que puedas ver la realidad con claridad. Imagina a un samurái entrando al campo de batalla. Si está pensando, debo ganar para demostrar mi honor, o ardiendo de ira por un insulto, ya está en desventaja. Esos pensamientos son apegos al orgullo y a la emoción, y nublan el juicio. Musashi entendió esto en sus 21 principios, el Dokodo que escribió. Acepta todo tal como es y despréndete del deseo durante toda tu vida. Incluso vivió de esta manera, viajando como un solitario ronin, un samurái sin amo que poseía muy pocas posesiones y ni siquiera se establecía en un lugar. El desapego le dio a Musashi la libertad de adaptarse a cualquier circunstancia que enfrentara, sin egos exagerados ni expectativas rígidas que se interpusieran en su camino. Ahora, ¿cómo puedes practicar el desapego en la vida moderna? Comienza por darte cuenta cuando el ego o los antojos se infiltran. Por ejemplo, digamos que alguien te critica. Tu ego se enciende, queriendo defenderte o arremeter. El desapego significa dar un paso atrás mentalmente, en lugar de reaccionar con orgullo. Haz una pausa y evalúa si hay verdad en esta retroalimentación. Si no, ¿vale la pena tu energía? Al eliminar tu ego de la ecuación, puedes responder con calma o no responder en absoluto, lo que sea más racional. Es por eso que el desapego es el primer paso. Aclara la niebla. Ahora bien, separarse del ego y el deseo es poderoso, pero no significa que dejes de sentir. Incluso un guerrero desapegado experimenta miedo e ira. La diferencia está en lo que hace a continuación, lo que nos lleva al paso 2, control emocional. Los samuráis eran legendarios por su capacidad de mantener la calma y la firmeza bajo un estrés extremo. ¿Cómo lo hicieron? Yamamoto Tsunetomo, quien recopiló la sabiduría samurái en el Hagakure, escribió que un guerrero nunca debe mostrar su angustia o emoción abiertamente. Expresar alegría salvaje en la victoria o profunda desesperación en la derrota se consideraba inaceptable. Se esperaba que un samurái mantuviera la compostura, ya fuera ganando o perdiendo. Incluso tenían un término para este estado de alerta y calma constante: zanshin. Zanshin significa mente persistente, un estado de conciencia continua y autocontrol, incluso después de ganar una batalla. Un samurái con zanshin se mantenía vigilante, sin regodearse ni bajar la guardia. Incluso en la derrota, permanecía digno, sin desmoronarse. Los samuráis se entrenaban para dominar el miedo y la ira porque sabían que esos sentimientos podían ser fatales si no se controlaban. El miedo puede paralizarte en el peor momento y la ira puede hacerte temerario. Musashi, en sus duelos, a menudo se enfrentaba a enemigos que intentaban desconcertarlo con burlas o agresiones repentinas. Sin embargo, era conocido por luchar con una expresión imperturbable, como si no hiciera nada más emocionante que tomar el té. Su oponente podría estar gritando de rabia, pero el rostro de Musashi permanecía tranquilo e ilegible. Esa calma era deliberada.
Al controlar su propio miedo e ira, podía pensar con claridad mientras su enemigo estaba cegado por la emoción. En un incidente, Musashi fue emboscado por un grupo entero de espadachines del clan Yoshioka que buscaban venganza. La mayoría de la gente entraría en pánico al ver a docenas de hombres armados al acecho. Sin embargo, Musashi se mantuvo tranquilo, examinó la situación con calma y luego actuó con la cabeza despejada, lanzando una contraemboscada sorpresiva y escapando de la trampa. Una mente en pánico nunca podría haber aprovechado la oportunidad como lo hizo él. Piensa en un padre en crisis que tiene que mantenerse valiente por sus hijos, o en un médico de la sala de emergencias que debe mantener la cabeza despejada en situaciones de vida o muerte. Para la mayoría de nosotros, podría ser tan simple como controlar la ira durante una discusión. Tu ira surge, un sentimiento perfectamente natural, pero ¿qué haces con ella? Si dejas que te controle, podrías gritar, tocar la bocina, enviar un correo electrónico enojado o tomar una mala decisión. Si en cambio tomas el control de esa ira, respirar lentamente y mantener la voz firme, conservas el poder sobre la situación. Lo mismo ocurre con el miedo. Sentir nervios antes de una presentación o un examen es normal. El control emocional significa que reconoces las mariposas en tu estómago, pero no dejas que te detengan. Sun Tzu escribió famosamente: «Ensaya tu muerte cada mañana y noche». Aconsejó a los samuráis que meditaran diariamente sobre su propia muerte, no para ser melancólicos, sino para liberarse del miedo a morir. Solo cuando vives constantemente como si ya fueras un cadáver, podrás encontrar la libertad. Como escribió Musashi: «Si te despiertas y piensas sinceramente que hoy es un buen día para morir, no tengo miedo». Entonces, a medida que transcurre tu día, ¿qué podría asustarte o afectarte? Has muerto psicológicamente antes incluso de enfrentarte al enemigo, así que la muerte real no es ninguna sorpresa. Esto le dio al samurái una audacia casi sobrenatural. Cargaban en la batalla sin ningún miedo porque, en sus mentes, ya habían aceptado el peor resultado. El entrenamiento samurái incluía muchas prácticas para internalizar esta aceptación de la muerte. Algunos guerreros escribieron poemas sobre la muerte antes de ir a la batalla, un poema corto como despedida de la vida, reconociendo que la muerte podía llegar en cualquier momento. Al escribirlo, cerraron simbólicamente el libro de su vida, borrando arrepentimientos y apegos para que pudieran luchar con enfoque total. Ahora, ¿cómo puede abrazar la mortalidad ayudarte a dominar tu mente en 24 horas y más allá? Con suerte, no te enfrentarás literalmente a un combate a vida o muerte, pero todos tenemos miedos que se sienten como de vida o muerte para nosotros. Tememos al fracaso, la vergüenza, el dolor, la pérdida. Nos aferramos a la seguridad y la comodidad. De alguna manera, estamos apegados a la vida, no solo físicamente, sino en todo. Apegados a una vida cómoda, exitosa y fácil. Abrazar la mortalidad se trata de decir: sí, moriré algún día, pase lo que pase, y sí, podría fallar o perder algo querido para mí. Eso es parte de la vida, lo acepto. Cuando genuinamente aceptas el peor escenario posible, un gran peso se levanta de tu mente. El miedo se encoge. Por ejemplo, imagina que quieres iniciar un negocio, pero estás paralizado por el miedo a que pueda fallar y perderás dinero o reputación. Este miedo te impide actuar. Ahora aplica la mentalidad del paso 4. Representa el peor de los casos en tu cabeza y acéptalo. Bien, lo peor que puede pasar es que mi negocio fracase, pierda algo de dinero, tal vez me sienta avergonzado. No me matará. Podría empezar de nuevo. En el gran esquema de mi vida es un revés, no el final. Al aceptar esa posibilidad de fracaso, una muerte simbólica de la empresa, le robas su terror. Dar el salto de repente no se siente tan paralizante. Puedes actuar. Abrazar la mortalidad en un sentido diario también significa vivir con urgencia y claridad. Si recuerdas tú mismo que la vida es finita, es menos probable que pierdas el tiempo en preocupaciones triviales o procrastinación. Sun Tzu creía que meditar sobre la muerte hacía que los samuráis valoraran más cada día. No se trataba de nihilismo, se trataba de agudizar su enfoque en lo que debe hacerse y hacerse bien. Cuando dejas de fingir que tienes tiempo infinito
o segundas oportunidades infinitas, te tomas el momento presente en serio. Amas más profundamente, actúas con más valentía y no retrasas decisiones importantes. Así que el paso 4 une todos los demás pasos y los potencia. El desapego, paso 1, se vuelve más fácil cuando no tienes miedo a la pérdida, porque en última instancia ni siquiera tienes miedo de perder tu vida. El control emocional, paso 2, alcanza su punto máximo cuando se conquista el miedo. Ningún pánico repentino romperá tu calma. El pensamiento estratégico, paso 3, se vuelve más audaz y decisivo. Ejecutarás el plan sin agobiarte ni dudar cuando más importe. Haz esto y descubrirás que no hay ningún enemigo interior que te sabotee. Tu mente realmente será tuya. Los samuráis a menudo usaban rituales y meditación para entrenar este equilibrio interior. De la misma manera, puedes entrenarte con pequeños desafíos diarios, soportar un entrenamiento duro sin rendirte cuando se pone difícil, o practicar escuchar en un debate sin enojarte, incluso si no estás de acuerdo. Cada vez que te mantienes firme, construyes ese músculo del control emocional. Con tus emociones bajo control, te vuelves casi inquebrantable. Pero casi no es suficiente para un guerrero o para alguien que realmente domina su mente. El siguiente paso se trata de usar tu mente ahora clara y estable de la manera más inteligente posible. Es hora de la estrategia. Paso 3. Pensamiento estratégico. Musashi no era solo un gran espadachín, era un brillante estratega. Uno de los mejores ejemplos del pensamiento estratégico de Musashi proviene de su duelo más famoso en 1612. Musashi se enfrentó a Sasaki Kojiro. Kojiro era un hombre alto que empuñaba una espada muy larga, lo que le daba un mayor alcance. Según todos los relatos, Kojiro era un enemigo increíblemente peligroso, rápido, fuerte y confiado. Un hombre más pequeño podría haberse sentido intimidado, pero Musashi trató esto como un rompecabezas de estrategia. Se preguntó cómo podía neutralizar las ventajas de Kojiro y ponerlo nervioso. El plan de Musashi era audaz. El duelo iba a tener lugar en una isla remota. Kojiro llegó a tiempo, listo para una pelea justa. Musashi, sin embargo, llegó horas tarde. A propósito, mientras viajaba a la isla en bote, talló una espada de madera de un remo, asegurándose de que fuera unos centímetros más larga que la hoja de Kojiro. Para cuando Musashi finalmente apareció en la playa, Kojiro estaba visiblemente irritado. Su orgullo había sido despreciado. Cuando Musashi se acercó, tranquilo y despreocupado por su propia tardanza, Kojiro espetó, arrojó su vaina y se llenó de ira por la falta de respeto de Musashi. Musashi aprovechó ese momento para dar un golpe verbal que se duplicó como un golpe psicológico mortal. «Si ya no tienes más uso para tu vaina, ya estás muerto». Kojiro, ahora furioso por el insulto, cargó contra Musashi con toda su fuerza. Esto era exactamente lo que Musashi quería. Un enemigo enojado es un enemigo descuidado. Kojiro blandió su espada larga en un arco segador dirigido a la cabeza de Musashi. En realidad, rozó la diadema de Musashi y la cortó. Así de cerca estuvo Kojiro. Pero el golpe de Kojiro no aterrizó. En esa fracción de segundo, Musashi, que había mantenido la compostura, esquivó lo suficiente y bajó su espada de madera con un poder devastador, golpeando a Kojiro en las costillas y luego en la cabeza. El duelo había terminado. Kojiro yacía muerto en la arena. Este tipo de pensamiento es lo que Musashi perfeccionó a lo largo de su vida. Abordó cada desafío preguntándose, ¿cómo puedo superar esta situación? El punto es que nunca confió únicamente en la fuerza o el talento. Siempre agregó estrategia. Trató el combate como ajedrez, siempre planeando varios movimientos por adelantado, considerando el terreno, la mentalidad del oponente e incluso la hora del día. Incluso escribió, piensa en lo que es directamente beneficioso y lo que es indirectamente beneficioso, no solo en las artes marciales, sino en todo. Ahora, la mayoría de nosotros no nos batiremos en duelo en una playa, pero el pensamiento estratégico puede ser tu arma secreta en la vida cotidiana. Significa tener un plan de juego en lugar de simplemente improvisar.
Por ejemplo, si te enfrentas a un gran proyecto o examen, el pensamiento estratégico es hacer un plan de estudio o dividir el proyecto en fases con hitos, en lugar de atiborrarte o abordar tareas al azar. Incluso en desafíos personales, la estrategia ayuda. Si quieres perder peso, no confíes solo en la fuerza de voluntad. Establece una estrategia, un plan de dieta con cambios graduales, un programa de entrenamiento, tal vez un compañero de responsabilidad. Cuando inevitablemente surgen obstáculos, una mente estratégica ya los habrá considerado. Si X sucede, haré Y. De esta manera, no te desvías del rumbo fácilmente. Ahora bien, hay una pieza más en este rompecabezas. Puede que tengas la mente más clara y el plan más inteligente, pero cuando llega el momento crítico, debes actuar. La mejor estrategia no significa nada si el miedo te impide apretar el gatillo. Entonces, ¿qué hizo Musashi o cualquier guerrero intrépido? Actuó sin dudar. ¿Cuál es la clave final que desbloquea la maestría mental completa? Sería el paso 4. Acepta tu mortalidad. En términos sencillos, acepta que morirás y haz las paces con ello. Esto puede sonar morboso o aterrador, pero para los samuráis era la piedra angular del coraje y la claridad. Tanto Musashi como Sun Tzu enseñaron que un guerrero debe vivir como si ya estuviera muerto. Al hacerlo, el miedo pierde su control sobre ti por completo.